En el grupo de oficiales de crédito éramos unos 20, de los cuales el primer año entre dos ejecutivos hicimos el 90% del presupuesto. El último que se iba era el gerente. Y si el gerente se iba antes que yo, muchas veces me dejaba la llave y yo cerraba la sucursal y ponía la alarma yo. Estaba con mi hijo que tenía 2 años y en ese momento me llama Jorge Sicardi, que era mi amigo, y me dice: el banco va a cerrar. Para abril del 2002 el banco cierra y yo me quedo sin trabajo. Lo que sentí es obviamente un terremoto, pero no eran trabajos fáciles a veces. Como te decía, un crédito para una máquina que venía de afuera y después vos ver que lograbas eso, era una satisfacción personal. Sembrar es ir a ver gente y que te diga que están bien atendidos en el lugar donde están. Competías contra un Merrill Lynch, contra un Lehman Brothers, contra un Citibank, contra un Morgan Stanley. Y en el 2008, con la crisis de Lehman, sí tuvimos como una explosión. Tuvimos un crecimiento exponencial. Mucha gente que habíamos ido a ver nos llamó por teléfono a nosotros. Che, mira, tengo mi cuenta en Lehman, tengo mi cuenta en Merrill, necesito salir. Era una puerta 12, todos querían salir al mismo tiempo. El éxito está en la diversificación. No perdimos un solo cliente nunca por una acción, digamos, de inversión. Muchas veces cuando vas a ver a un cliente te dice: yo necesito el 8% anual de rendimiento. Yo no te lo puedo dar. ¿Pero por qué? Porque yo no te puedo prometer un resultado, porque te voy a mentir. Lo importante siempre es conocer qué está dispuesto a perder el cliente antes de ganar y qué riesgos quiere asumir. ¿Cómo se construye una carrera en finanzas? ¿Qué decisiones cambian un camino profesional? En este podcast hablo con quienes están dentro del juego. Banqueros, traders, inversores y líderes de distintas industrias, para entender cómo piensan, cómo llegaron hasta ahí y qué podemos aprender de su camino. Esto es Capital Argentino. Bienvenido, Enrique Quique Ramos Mejía, a Capital Argentino. Muchas gracias por tu tiempo. No, nada. Quiero arrancar por preguntarte un poco sobre tus inicios y cómo arrancaste en el mundo de las finanzas y, bueno, esa época en tus primeras experiencias laborales. Bueno, empecé como auxiliar de comercio exterior en un banco. De ahí pasé a la parte comercial dentro de ese mismo banco. Y me desempeñé hasta la época del 2001-2002, que fue la crisis de Argentina. La salida del corralito, la salida de convertibilidad. Siempre en la parte comercial. Y Créditos, empresas, ¿no? hmm, Más bien con empresas, no con personas. sí, y me contabas, cuando eras chico, para la audiencia también, para poner en contexto, porque esto está bueno y seguramente a mucha gente le pase, eh, ¿qué pensabas del mundo financiero, digamos, antes de arrancar? ¿Con qué te encontraste? ¿Y estabas preparado, por así decirlo, o eras alguien que tenía como esa visión de carrera de largo plazo en finanzas, o simplemente te encontraste con una oportunidad y fuiste creciendo y aprendiendo sobre la marcha? No, yo creo que aprendí sobre la marcha. O sea, de chico no me imaginaba las finanzas, no tenía ni idea qué eran. Empezamos en un grupo de amigos en el sector bancario y fuimos aprendiendo. La verdad que se aprendió mucho. Una de las cosas que aprendí es la oportunidad a veces que te da la gente, ¿no? La que te da y la que no te da, pero rescato la que te da. La suerte es una parte importante, el trabajo, pero también a veces cruzarte con muy buena gente a lo largo de la carrera de uno hace que ellos confíen en vos, te enseñen, ¿no? No mucha gente a veces quiere compartir los conocimientos, sino se los guarda, y otros te comparten el conocimiento, te ayudan, y para mí eso fue lo más importante. Te diría en toda la etapa de mi trabajo en relación de dependencia y después, porque aprendés de clientes y aprendés también de los fracasos, ¿no? Un poco de ir y tocar puertas y rebotar, y a veces algunas puertas se abren, y bueno, y eso te da un poco más de ánimo, ¿no? Y en esos primeros años,
dentro de los bancos que estuviste, ¿qué bancos fueron? Y sobre todo en tus primeros, ponele, 5 años de experiencia, ¿qué hacías? Bueno, primero empecé en el Velox como auxiliar de comercio exterior. Como te decía, ahí tenés la gente que te ayuda, que te apoya. Ahí tenía una muy buena jefa, Esther Varela se llamaba. Y Esther la verdad que me apoyó mucho porque ella de alguna forma promovió mi ascenso, llamémoslo de alguna forma, a la parte comercial. Que ahí es donde todo el mundo quería estar. En los bancos normalmente vos querías estar o en la mesa o en la parte comercial. El resto no era tan atractivo, por lo menos en la época que trabajaba yo, ¿no? Te hablo del año 92. 92, 93, 94. Ella era amiga de un gerente comercial de la parte de banca corporativa, empresas, que en ese banco era un solo sector. Me promovió allí y empecé como asistente de Feliciano Peña, muy buen amigo también, que venía de Banco Yo. En ese momento era otro banco argentino que aportó mucha gente al Velox. Feliciano, aprendí mucho al lado de él. Feliciano Tito Peña, muy, muy buen amigo. Y decís que aprendiste mucho. ¿Qué aprendiste concretamente? ¿Cuál era tu función? Y por qué te empezabas a dar cuenta que vos querías ir hacia el lado comercial, digamos. El lado comercial te daba básicamente relaciones, ¿no? Mi función era asistir a un ejecutivo de cuentas o a un gerente de cuentas, en toda la parte operativa. Pero en esa parte operativa ya te relacionabas de alguna forma con el dueño de una empresa o el gerente financiero de una empresa. No te quedabas todo el día sentado en una silla en el banco haciendo un análisis de un balance o llamando a un cliente para una operación, sino que muchas veces ya salías del banco a visitar la empresa. Y visitabas empresas de todo tipo de actividades diversas, industriales, comerciales, en Buenos Aires o en el interior. Y Entonces eso era muy interesante también, ¿no? tremendo. Y todas estas visitas, digamos, en el contexto de que era qué servicios le querían proveer a esas empresas y, y cómo fue, digamos, tu evolución en el entendimiento del negocio y después cómo fuiste creciendo dentro de Velox, Sí. digamos. Básicamente fue crédito, eran créditos. Lo Crédito. único que era crédito. Crédito y servicios adicionales como comercio exterior, cambios, transferencias, los principales servicios del banco en ese momento. No crecí mucho al banco, en posición dentro del banco no crecí mucho. Ahí tenía otro muy buen amigo, Silvio Antonetti, gerente de banca de empresas. Silvio me empujó de alguna manera a volar. Silvio me creyó en mí, mi potencial, me contactó con algunos gerentes de recursos humanos de otro banco y me consiguió una entrevista en lo que en ese momento era Crédit Lyonnais, que era un banco francés que había comprado el banco Torkins. Y bueno, tuve una entrevista en Crédit Lyonnais, como te contaba, con un francés que se llamaba Olivier Fuentes, el cual en la entrevista me dijo: ¿sabe usted que el banco está en venta y los nuevos dueños pueden no quererlo? Lo que pasa es que el salto a mi edad valía la pena asumir el riesgo porque pasaba de oficial junior, que era en ese momento, a oficial de crédito con un buen salario y con unas perspectivas de cambio, a pesar de la venta del banco, que podía ser que se concrete o no, pero era una oportunidad para mí de crecer económica y profesionalmente. Y dentro de ese, digamos, cambio de trabajo, salto o mejora, eh, ¿cómo fue ese cambio? ¿Cuáles eran tus, digamos, desafíos que tenías o qué se te pidió? ¿En qué estado estaba ese banco en esa época? ¿Y era más o menos en el 95, si no me Eso era en equivoco? el 95, correcto. 95. ¿Qué contexto era? ¿Los desafíos que tenías y cómo fue en esa experiencia? ¿Cuánto duró aproximadamente? Digamos, estuve en el banco 2 años y piquito. Mm. Cuando yo entré al banco estaba en venta, o sea que de verdad hice una inducción bastante larga para conocer los productos del banco, sin desarrollar una tarea específica. El banco se vende y cuando se vende sí me asignan
una sucursal específica para trabajar, que era Centro, que era en la calle Paraguay, y no tenía ninguna cartera, digamos, activa, y tenía que desarrollar una cartera en sí. Y ahí éramos en el grupo de oficiales de crédito de sucursales, éramos unos 20, de los cuales el primer año entre dos ejecutivos hicimos el 90% del presupuesto. Una chica en una sucursal Caballito y yo. Perdón que te interrumpa, ¿qué significa ser el 90% del presupuesto en ese contexto? Seguimos hablando de créditos a empresas. Exacto. Siendo tan joven, digamos, en esa época, ¿cómo vos fuiste a encarar este desafío de ir a armar una cartera desde cero, siendo chico que por ahí nadie te conocía o costaba que te atiendan los teléfonos? ¿Con qué desafíos te encontraste en ese proceso? Bueno, como te contaba Silvio, que era un mentor, si queremos decir, de mi carrera comercial, me ayudó mucho porque él me refirió muchos clientes. Entonces, muchas de esas puertas se abrieron gracias a él. Otros ya los conocía yo indirectamente o directamente y ya los llamaba desde otra posición. El banco era un banco con cierto nombre y el tema de servicios de crédito para empresas en Argentina siempre era un bien demandable, un activo demandable, digamos, ¿no? Ser sujeto de crédito está bueno y empezás un poco a competir con otros bancos y entrabas en la rueda de, bueno, te vengo a ofrecer un producto a tal precio y tratar de mejorarlo contra la competencia. Eso también te ayudaba. Había mucha competencia en esa época, pero sana y bueno, había que defenderse. ¿Y qué tenía que tener, digamos, un buen comercial para dentro de un banco como el que estabas vos en ese momento, poder ser parte de esas pocas personas que eran, digamos, los que traían la mayor cantidad de crédito? El tema ahí yo creo que tuve la suerte de que no había de muchos de estos clientes que yo llamé no eran clientes del banco. Entonces, porque me podía haber pasado de que llame clientes que ya eran clientes del banco. Me ha pasado, pero digamos, no en un número significativo, que llamaba a una empresa y me decía, no, yo ya trabajo con fulanito tal en el banco. Entonces tenía que tacharlo porque ya era cliente del banco. Pero tuve la suerte de que muchos de esos clientes no trabajaban con el banco. Entonces, esa fue una, la dedicación, el servicio ya, entra como una característica muy personal de cada uno. Es decir, no había móviles en esa época, entonces era atender el teléfono, estar en el banco para atender, o que si no estabas, porque estabas visitando a un cliente, responder el llamado o el email desde la computadora del banco porque no te llevabas nada a tu casa, y dar un servicio, yo creo que eran las cosas más importantes. Tenías todo el respaldo del banco atrás para que si te das vuelta tenías un equipo de trabajo que te apoyara, ¿no? Sí, y quiero profundizar un poco en eso porque supongo que todos daban un buen servicio, o todos eh, intentaban, todos tenían el respaldo del banco dentro del Sí. equipo, y sin embargo había algunos que performaban mucho mejor que otros. Y dijiste que también por ahí es un tema de personalidad también. Y me imagino a alguien que quiere desarrollar una carrera comercial, que quizás le interese entender qué es eso en la personalidad que tiene que tener un buen comercial para performar, o qué es dar un buen servicio, o qué era dar un buen servicio en esa época y qué es dar un buen servicio hoy, digamos. Sí. Yo creo que lo del respaldo lo tenían todos, lo que pasa es que está con las características del ejecutivo de cuentas de ese momento, de la personalidad también, ¿no? Ahí te hacen un test vocacional y te dicen, vos sos más comercial, vos sos más analítico. Bueno, creo que esas cosas están un poco en la personalidad de cada uno. Yo tenía compañeros que quizás eran iguales de comerciales y tenían otras características. Quizás no tuvieron el background o la información o los contactos para acceder en ese momento, ¿no? O las ganas también. Yo me quedaba Eso. trabajando fuera de hora, no por marcar horas, sino porque si tenía que hacer un trabajo, lo hacía. En ese momento, en una sucursal, el último que se iba era el gerente. Y si el gerente se iba antes que yo, muchas veces me dejaba la llave y yo cerraba la sucursal y ponía la alarma yo.
porque quería dejar el trabajo listo para el día siguiente. Si iban todos a las 5:30, yo quizás me iba a 6:30, 7, porque quería dejar listo el trabajo para el día siguiente, o porque el día siguiente tenía una visita a una empresa. Entonces iba a llegar al mediodía al banco y para adelantar trabajo. Y ya pasando a la siguiente etapa, digamos, bueno, estos primeros 4 años que más o menos no sabías qué querías hacer, te fuiste encariñando con finanzas, entraste desde el lado de dar crédito a empresas, te diste cuenta que tenías un perfil comercial, que tenías un empuje, que estabas entre los mejores del equipo. eh, Justo tuviste un jefe que lo conociste en tu experiencia anterior, eso te ayudó a conseguir más clientes. Eh, cómo sigue tu carrera después de esos primeros años en los que te diste cuenta que eras bueno en esto que hacías y que te estaba yendo bien? Y, y también lo pongo dentro del contexto de lo que es la línea del tiempo, porque termina el 97 y se vienen unas épocas más turbulentas en Argentina. Eh, ¿Cómo fue siguiendo ese camino, Bueno, digamos? ahí estaba, bueno, ya se vende en su momento lo que era Crilonia Torkins, vienen los chilenos, el grupo Luxic, trabajamos bien, 2 años buenos en general para mí, en lo personal, y me surge la posibilidad a través de una consultora de ir a otro banco, que era el General de Negocios, que estaba desarrollando el departamento de pymes, que era donde yo era fuerte, digamos. Pymes, grandes empresas, porque después ellos tenían banca corporativa donde atendían, digamos, empresas mucho más grandes. Fue una experiencia buena. En lo personal no terminó bien el banco, pero porque hubo muchos problemas, vamos a decir, políticos también ahí, ¿no? Pero yo desarrollé una buena carrera en la parte de pymes, que se llamaba mid-size, se llamaba, que eran empresas medianas. Y tuve un muy buen jefe ahí, Gustavo Tierens, un tipo muy campechano, muy familiar, que manejaba muy bien el grupo humano, integraba mucho al grupo. Éramos todos, ese grupo, la mayoría éramos todos jóvenes, teníamos todos. Está Era bueno eso, mi porque primera experiencia, era un muy buen grupo. quiero y hacer un mini doble clic ahí, porque está bueno también eso. Supongo que tuviste distintos tipos de jefes o compañeros y calculo que para una carrera identificar esas cosas o esas personas que te van a hacer crecer o esas oportunidades que tenés dentro de un equipo está bueno. ¿Y qué tiene que tener un jefe para que sea un referente o para que sea alguien así que te pueda apadrinar? ¿O por qué este equipo era bueno? ¿Por qué que se integre el equipo era bueno? ¿Qué te llevaste de esa persona? ¿Por qué fue importante dentro de tu carrera? Era muy sincera, iba de frente, en las cosas buenas y en las malas, apoyarte cuando había un problema, cuando no. ¿Te acordás de eh, alguna vez un montón de situaciones. Te contaba un poco, nos habían pasado una carrera a otro chico que se había ido, fuimos a una empresa a verla, había algunas cosas que no cerraba, inconsistencias entre los números y la realidad de lo que vimos, y cuando volvíamos de visitar la empresa, se las comento, me doblaba en edad casi, ¿no? Eh, y me dicen, perfecto, listo, vamos para adelante, yo te apoyo. Y hubo ahí que hacer todo recoger el barrilete con mucho cuidado para tratar de cuidar el patrimonio del banco en ese momento. Y en cuanto a la integración de equipo, siempre hacía reuniones que participaban nuestras mujeres en ese momento, una comida, lo que sea. Eso era lo interesante, ¿no? y ahí, eso en qué empresa era después del Banco de Tornquist? Eso era el general de negocios. Ok. Y ahí seguías en lo que es brindarle crédito a Siempre empresas. era todo departamento de empresas, eran Mm. servicios de crédito, servicios de comercio exterior, tesorería, pero básicamente crédito, A ¿no? nivel, si querés, nos metemos un poco en lo que es más técnico. eh, ¿Cómo hacían, digamos, analizaban los balances de la empresa? Claro, en esa Eh, época nosotros, el banco tenía un departamento de análisis mm, de riesgo, entonces vos ibas a ver un nuevo cliente, ibas con el gerente, subgerente o un analista de crédito, entonces vos
en el viaje le contabas cuál era tu idea, qué hacía la empresa al analista. Después el analista preguntaba siempre cosas más técnicas, ¿no? Y después digamos, preparaba un informe con la parte analítica. Yo hacía el pedido específico y eso se trataba en un precomité y en un comité de crédito que aprobaba o no la línea en determinadas condiciones. Ya estamos en la etapa del año 97 al 2002, donde bueno, el país sufrió inestabilidades, pero también a nivel mundial estuvo la crisis que me comentabas de Rusia o distintas otras crisis que también que impactaron en la liquidez del sistema la local. liquidez del sistema, los países emergentes, etcétera. ¿Qué te dejaron las crisis? ¿Qué te enseñaron? ¿Cómo lidiabas con las presiones que puede haber en ese tipo de circunstancias? Bueno, las crisis normalmente dicen que siempre te dejan aprendizaje, ¿no? Es verdad, hay que pasarlas, ¿no? En el momento de la crisis ya, digamos, previo a la salida del gobierno de la Rúa, te diría que el banco ya se encontraba en un momento de problemas de liquidez, precancelando créditos, llamando a los clientes para decirle que disminuyan sus créditos. Trabajó duro porque quizás había un tipo que lo había ido a ver hace un año y dentro del año le estabas diciendo que te devuelva lo que le habías prestado. Por razones ajenas a la voluntad de las partes, si querés, pero bueno, era lo que había que hacer. Hay una experiencia, como te contaba, es algún cliente que uno lo abordó con cierta educación, pero sin dejar la firmeza de lado. Cuando ya vino la crisis, se desató la crisis post salida de la Rúa del gobierno, todos los clientes se enfrentaron a situaciones de devolverle dinero a diferentes bancos. Y muchos de ellos, fue como una ayuda para mí en lo personal, confiaron en mi persona en que los ayude a resolver esa situación problemática. Entonces ya para abril del 2002 el banco cierra y yo me quedo sin trabajo. Pero quiero meterme ahí porque quiero entender cómo fue ese momento, qué sentías ahí, que se venía el mundo abajo, ¿no? sí. ¿No te acordás Sí, de ese día, por ejemplo? Me acuerdo perfectamente. ¿Cómo fue? 7 de abril del 2002, yo me mudaba. Yo tenía una casa en San Isidro que alquilamos, producto de que yo tenía muy pocos ahorros y me estaba quedando sin trabajo. El padre de mi mujer, Ricardo, había comprado una casa en Pilar, a la cual se iba a mudar él porque él se había quedado sin trabajo con el resto de la familia de mi mujer. Pero en el transcurso de que yo me quedo sin trabajo, él consigue trabajo, entonces nos presta su casa de Pilar para que nosotros vayamos a vivir allí y tengamos un ingreso mientras uno se reacomodaba, que era el alquiler de nuestra casa de San Isidro. Entonces estaba con mi hijo que tenía 2 años y poquitos meses, Simón, la señora que trabajaba en mi casa, Gaby, y nos mudamos con el camión de mudanzas, todo. Y en ese momento me llama Jorge Sicardi, que era mi amigo, y me dice, mirá, el banco va a cerrar. Y yo ese día no estaba en el banco. Bueno, creo que cerró el 11 de abril o por ahí, ese día ya cerró, nos liquidaron y nos mandaron a casa. No fuimos a casa, como te contaba. Tengo un amigo que estuve con él el otro día, Gonzalo Latorre, que me apañó en su oficina, nos recibió, nos dio un escritorio, una cochera, y colaboramos con él un poco manejando algunos negocios que había en ese momento, que era asistir a la gente con el tema de los plazos fijos, que tenían plazos fijos atrapados en el sistema. Con esos plazos fijos podías pagar deuda bancaria de empresas. Entonces nos abocamos en ese momento a hacer ese trabajo. Un par de meses, luego, como te comentaba, bueno, a través de Adolfo Suberbuller, que también de él aprendí un montón. Él era director del Banco General de Negocios, era director suplente, su familia era dueña del banco, su madre. Lo perjudicaron un montón, en esta situación él salió muy perjudicado en lo personal y en lo profesional,
pero bueno, tenía un muy buen amigo, Miguel Martínez Dios, que tiene una sociedad bolsa, Patente de Valores, y en el 2003 yo me incorporo a Patente vía una sociedad que armamos con Adolfo que se llamaba Strategic Alliance, que era para prestar servicios financieros en general, que era créditos, asesoramientos, y empezábamos a meternos en el mercado de bolsa y private banking, tímidamente, sin haber estado en ese mercado, ¿no? Porque Tremendo. por lo menos yo venía del mercado de crédito. Sí. O sea, crisis 2001, se quedan sin laburo, se adaptan, digamos, agarrando, o te adaptás, mejor dicho, agarrando lo que era brindar servicios en el momento de lo que había, con los plazos fijos, colocarlos, hacer negocios o subsistir y ayudar a empresas a que puedan cumplir con sus obligaciones o a otras personas de hacerse de liquidez. Correcto. Y la vida te pone el desafío de arrancar de cero o, bueno, con toda la experiencia Sí, acumulada, pero mudándote con una experiencia nueva, con un hijo y con el desafío de tener que adaptarte a lo que era una nueva, no sé si decirlo vertical de negocio, que es asesorar sí, 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 digamos, o una nueva etapa donde vos tenías que crearte tu propio, o sea, estabas acostumbrado a recibir un salario, trabajar por un salario, y eso ya no estaba más. No y, corría más ese sistema. y cómo se vuelve a arrancar en ese momento. ¿Qué te pasaba por la cabeza? ¿Tenías miedo? ¿Tenías ganas? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Te acordás no sé, de alguna No, reunión en puntual o una vez que llamaste a un cliente o qué te pasaba y qué sentías en esos momentos? mira, miedo, o sea, no, miedo no sentí. Lo que sentí es obviamente un terremoto, ¿no? Porque vos venís con tu vida más o menos encaminada en ciertas cosas. Ya se veía de todos modos que esto venía mal, ¿no? Que iba a terminar, que nos íbamos a quedar sin trabajo, lo sabíamos desde enero. Pero bueno, una cosa es saberlo y otra cosa es cuando te pasa. Eh, Estar preparado está bueno, no es que es la noticia, uy, pasó esto. Sabíamos que iba a pasar. Entonces, tu cabeza estaba un poco preparada para el choque. Eh, y como estábamos preparados y ya estábamos como haciendo algo para ver qué hacíamos después de quedarnos sin trabajo, no fue tan duro esa etapa. Y había actividad, o sea, no tenías mucho tiempo ocioso. ¿Tenías? Sí, tenías, claro que tenías tiempo ocioso. Y no es lo mismo llamar por teléfono a una empresa, a un cliente, con un respaldo de un banco, que con un respaldo, bueno, luego una casa de bolsa de prestigio de muchos años, pero no mucho más que eso. Como te contaba, empezamos con la parte de banca privada a poco, con un solo banco muy chico, que nos costó un montón, pero los clientes que venían se quedaban muy conformes. Por lo cual empezamos con bases, diría, muy sólidas. No perdimos un solo cliente nunca por una acción, digamos, de inversión, ¿sí? Porque vendió su casa o le quería dar la plata al hijo o lo que sea a lo largo de los años. Y sí hemos tenido, te decía, bases sólidas de crecimiento, muy de a poco. ¿Por qué crees que cuando arrancaste, a pesar de no tener esa espalda de un banco grande o no tener ese nombre de quizás muchos años de experiencia brindando ese servicio en particular, ¿por qué crees que los clientes que se quedaban estaban tan conformes? Yo creo que porque primero hacíamos propuestas para lo que era el asesoramiento que eran a resultado. O sea, no decíamos, che, mira, me tenés que pagar un anticipo para hacer este trabajo. Entonces ahí yo creo que la otra parte veía un compromiso de trabajar seriamente por un objetivo en común. Muchas empresas le hemos dicho, bueno, vamos a gestionar este crédito, de ejemplo, año ya 2007 o 2008, vamos a gestionar esta línea de crédito con el objeto de, bueno, ¿cuánto me cobras? Te cobro X cuando se concrete la operación. Entonces yo también invertí un montón de tiempo. Ellos invertían tiempo, yo invertía tiempo y el objetivo era el mismo. Cuando Entonces, decís invertía tiempo, para darle contexto a la audiencia, ¿cuánto tiempo invirtieron
con tu socio a los inicios y qué rol juega la paciencia y no desesperarse también cuando estás construyendo algo que te va a dar frutos más en el largo plazo, digamos. No, te juega, obviamente, te juega y ahí quizás tenés un equilibrio entre madurez y juventud, ¿no? Porque tenemos diferencia de edad con Adolfo, pero sus consejos siempre eran buenos en ese sentido. Y después también los dueños de las empresas tenían una participación en el tema y también no estabas con un joven, sino estabas con un tipo de más experiencia, ¿no? Pero al trabajar por un objetivo en común, quizás no de tan mediano plazo, porque un trabajo de estos te lleva 2 o 3 meses, desde que empezabas hasta que se concretaba específicamente, y luego la verdad que era una satisfacción alcanzarlo, el objetivo en sí, y el resultado era, bueno, cobramos el trabajo, pero no eran trabajos fáciles a veces. Muchas veces era, como te decía, un crédito para una máquina que venía de afuera, y después vos ver que lograbas eso, era una satisfacción personal, ¿no? Entonces había 3 partes ahí, digamos. Nosotros, el banco con el cual fuimos a hacer la operación y el cliente. Entonces, en las 3 partes, el más chiquito de todos éramos nosotros. Entonces, la satisfacción, che, mirá, esa máquina, tengo por ahí en el teléfono algunas fotos de la máquina cuando llegó, cuando la pusieron, etcétera, ¿no? Y hoy quizás esa máquina ya tiene 15 años, ¿no? Pero bueno. ¿Y cuántos clientes quedaron con 15 años? Muchos, por Muchos. suerte. Y aparte después, vos a los clientes hubo como etapas. En el 2002 los ayudaste porque estaban ajustados financieramente. En 2007, 2008, 2010 estaban bien y te pidieron ayuda para un crédito, para hacer crecer su empresa. O también te confiaron esos ahorros que pudieron hacer los dueños de los años 2003, 4, 5 y 6, que fueron muy buenos años para la industria después de la situación. Hubo muchas empresas que les fue muy bien y entonces confiaron en nosotros el dinero que habían ganado en un trabajo que habíamos hecho juntos, que era quizás salvar la empresa de que no hubiese que vaya a la quiebra, que tenga un problema. Después hay otras anécdotas, quizás no tan alegres, empresas que vinieron a la Argentina a hacer una inversión, equivocadas en el proyecto o en el producto que iban a vender, que les fue mal, y ahí a través de algún amigo nos llamaron, che, mira, hay que cerrar esta empresa. Y ahí apoyándonos quizás en gente que uno conoce socialmente, no sé, por ejemplo, me acuerdo en un momento, creo que fue 2012, por ahí, hubo una empresa que había que cerrarla. Y nos llama la esposa del dueño, que el dueño quería seguir apostando y la esposa decía, esto no tiene ningún sentido, y contratamos, le presentamos un señor para que haga el cierre de la empresa. Entonces el trabajo de este señor fue liquidar la empresa, para que no se alargue la agonía y el dinero que tenía que poner esa familia en esa compañía. Fue una buena decisión, después el negocio no hubiese caminado nunca. ¿Qué implica hacer algo así? ¿Por qué era tan importante esa decisión? ¿Qué había que hacer? ¿Vender una fábrica? Había que despedir la gente, cerrar una fábrica, liquidar un stock, cerrar todo en un tiempo razonable. O sea que ahí tienes una situación como de otro extremo. No es satisfacción de lograr un objetivo, sino de ayudar a alguien con un problema, como ayudamos en el 2002, de alguna forma, a muchas empresas que subsistieron, mejoraron y después pasaron diferentes crisis, porque no hubo solamente una crisis del 2002 o del 2008 con la crisis hipotecaria, después también hubo crisis propias de liquidez o del sistema financiero argentino que abrían o cerraban la canilla. También las empresas pasaban por un peor momento y cuando las empresas están mal, los bancos no le prestan plata. Entonces, después de la crisis del 2008, cuando, obviamente cierra Lehman Brothers y la gente quizás empieza a tener más dudas en los bancos a nivel internacional y demás, ¿cómo afectó eso al negocio de ustedes en cuanto a lo comercial? ¿Pudieron seguir desarrollando las cuentas que tenían? ¿Venían invirtiendo mucho tiempo abriendo cuentas? ahí habíamos invertido mucho tiempo en sembrar. Hemos sembrado un montón. ¿Qué significa sembrar? Sembrar es ir a ver gente y que te diga que están bien atendidos en el lugar donde están. ¿Y qué les decís a esa gente cuando los vas a ver? ¿Qué les ofreces? En su momento, sí. En su momento le ofrecías un banco pequeño suizo y vos competías contra
un Merrill Lynch, contra un Lehman Brothers, contra un Citibank, contra un Morgan Stanley. ¿Y cuál era la propuesta diferencial, digamos, que les ofrecías a los clientes en contra de esos bancos, digamos? ¿Vos qué le decías? ¿Por qué me No, era una diferencio de opción, ellos? ahí no teníamos muchos argumentos realmente. Era Ok. la opción de que venga a trabajar con nosotros como una opción, por ejemplo, a uno que estaba en Estados Unidos, que sea una opción de que atomice su cartera estando una parte en Europa, en Suiza y otra en Estados Unidos, con algunos productos quizás o negocios que podías hacer en Suiza y no en Estados Unidos específicamente. Perfecto. Pero no tenías mucho argumento más que ese. ¿Y No cómo- había, porque el mercado está como muy trillado y los productos son bastante similares, aunque hasta hoy en día hay cosas que vos podés hacer en Estados Unidos que en Suiza no y viceversa, ¿no? ¿Y También cómo resultó esa siembra después? esa siembra Eh, fue dura, hubo muchas puertas que nunca se abrieron y hubo sí muchas que se abrieron. Y en el 2008 con la crisis de Lehman sí tuvimos como una explosión porque tuvimos un crecimiento exponencial. Mucha gente que habíamos ido a ver nos llamó por teléfono a nosotros. Che, mira, tengo mi cuenta en Lehman, tengo mi cuenta en Merrill, necesito salir. Era una puerta 12, todos querían salir al mismo tiempo. Situaciones difíciles. Y si ahí el banco nos dio una apoyatura, en ese momento se abrían las cuentas mucho más rápido porque había una demanda. Eso hizo crecer la base de clientes y ese crecimiento de la base de clientes potenció, primero nos pudo dar más a conocer nosotros, nuestra forma de trabajar, muy de perfil bajo y de trabajar de una forma conservadora dentro de todo, ¿no? Y luego lo que sí hicimos es capitalizar esa situación para ir creciendo un poquito más rápido, no como algo buscado, sino como algo que se dio por una circunstancia ajena a nosotros. Hay dos cosas que me parecen tan buenas. Una es, dijiste que crecían o invertían de una forma conservadora. Quiero también entender un poco más cómo es eso. Y la segunda es que pudieron, gracias a un crecimiento, o sea, gracias a una inercia inicial, eso los ayudó además a acelerar el crecimiento. ¿Por qué? Digamos. Bueno, lo primero, conservador no es específicamente de lo que inviertas en acciones o bonos Ok. o opciones o lo que sea, sino de tratar de conocer siempre bien al cliente, decirle, bueno, vos qué querés, qué estás dispuesto a ganar, qué estás dispuesto a perder, digamos, franqueza en la relación, honestidad y transparencia, información lo máximo posible. Vos no podés tener un cliente con una cuenta administrando un patrimonio del que sea, informándole irregularmente cómo van las cosas. Porque mientras todo va bien, bárbaro. Pero si un día la situación cambia repentinamente, vos le vas a pasar a informar un número u otro y el tipo se va a ver sorprendido y perfectamente te va a decir, che, pero ¿por qué no me avisaste antes? Entonces la regularidad de la información es una cosa importante. Mínimamente, no sé, hacer un reporte mensual, que es el resumen del banco, la comunicación oral de uno o un correo electrónico donde yo normalmente con muchos clientes lo que hago es los que dan como el mandato para que nosotros manejemos el patrimonio, pues vos tenés dos formas, o es el cliente me dice a mí lo que quiere hacer y yo ejecuto, o muchos dicen, bueno, te doy esto, no entiendo nada, manéjalo vos. A ese cliente le tenés que hacer un reporte mensual bien claro de por qué hiciste lo que hiciste, quizás no hiciste nada ese mes y por qué no lo hiciste. Para mí eso es lo más importante, transparencia y comunicación, porque estás manejando algo que no es tuyo, un patrimonio de una familia, o eso es lo más importante, o de una empresa, ¿no? Y me habías preguntado otra cosa. Y sí, el crecimiento, Sí. la pregunta iba más ligada, ustedes, como la metáfora que usamos es sembraron durante mucho tiempo, refiriéndose al esfuerzo que hicieron, que por ahí no traía tantos resultados de corto plazo. Después de la crisis, mucha gente, surge el interés de mucha gente a abrirse cuentas porque querían o diversificar su riesgo o tenían miedo por lo que fuere. Y en ese momento abren un montón de cuentas que se abrían de manera más rápido. ¿Y cómo impactó eso? ¿Por qué empezó a crecer más rápido, digamos? ¿Cómo Porque se empezó a contagiar esa...? primero se te amplía la base Hmm, de que alguien
repita que está conforme o disconforme con vos, pero digamos como en las noticias, por suerte eran buenas, se te amplía el base, entonces decía, che, mira, yo trabajo con fulanito, había otro más que estaba quizás dispuesto a informar que trabajaba con alguien. Esa es una. Y la otra es digamos, el simple número que tienes una base más grande. Sí, sí, sí. Básicamente eso. Simplemente lo quería recalcar porque creo que está bueno como mensaje el hecho de que muchas veces se hacen estos esfuerzos, viste, de largo plazo que por ahí crees que no tienen sentido y cómo a la larga a ustedes les terminó beneficiando para ayudar a crecer más rápido de lo último que quizás al principio no se veía. Y creo que está bueno. A veces, en este caso, lo que nos potencia el crecimiento es un factor externo. Pero después vos tenés otras situaciones que también pueden ser situaciones de crisis, ¿no? Como digamos, todo el reperfilamiento de deuda que tuvo Argentina unos años atrás, también es una oportunidad, porque hubo mucha gente que quizás no estuvo bien asesorada y alguien... ¿Esto, perdón, te referís en 2005? No, ¿O qué me época? refiero a la última, la de Ok, 2020. 2020, Ok. exacto. Entonces, todo ese arreglo de deuda, hubo gente que estuvo mal asesorada, bien asesorada. En ese asesoramiento quizás uno intervino en alguno y de nuevo un cliente repitió, che, mira, a mí esto me lo hicieron así. Y ahí también nos dio como otro escalón que te diría que fue más 21-22, que tuvimos como otro crecimiento quizás más a nivel local, ¿ok? Con clientes a nivel local, con temas del canje de deuda, ¿no? Está bueno. Ya estamos más o menos avanzada en la línea de tiempo de tu carrera y con 30 años de experiencia y siendo demasiado exitoso habiendo arrancado de cero y volviéndote a rearmar, habiendo podido conectar con nuevas empresas o gente que le administras el patrimonio. eh, ¿Qué pensás que hiciste bien para que te haya ido bien y qué pensás que fue un error que quizás haberlo sabido antes te hubiese ayudado o a transitarlo más tranquilo o por ahí a tomar otro camino o lo que sea? Buenas preguntas las dos. Me parece que la perseverancia en algo y la dedicación es lo importante para un objetivo, ¿no? Y la regularidad y no darse por vencido en todos los órdenes de la vida, no solamente en el orden de lo laboral, en lo personal, en lo familiar, en lo deportivo, ¿no? Tenés que tener regularidad y un objetivo claro y no desesperar por ese objetivo, porque desesperar, no, digamos, creo que te vas a retroceder. Cosas que hice mal un montón. A veces uno no tiene un buen carácter, ¿no? O sea, decimos todas cosas lindas, pero a veces uno también se enoja, no tiene paciencia con la gente que colabora con uno, porque se equivoquen o porque no le gustan las cosas como las hacen, que no quiere decir que las hagan mal, pero es como no las haría yo. Entonces, sí he aprendido a pedir disculpas internamente con la gente que colabora con uno, porque uno tiene unos días y a veces tenés muchas cosas y te equivocás. Y tratás mal a una persona que te está ayudando o prejuzgás a una persona porque hizo una cosa de determinada forma y el tiempo te hace ver que de verdad te equivocaste de eso. Entonces viene un día, te das cuenta de eso, te acercás a esa persona y le decís, che, me equivoqué. La verdad, no hace falta. No, sí hace falta. Me equivoqué. Me equivoqué porque te presioné de una forma que no era la adecuada y no tenía razón, ¿no? Entonces eso también son aprendizajes importantes y aparte es como bajar un mensaje también de humanidad, decir, mirá, pedir perdón no está mal, ¿no? Disculpas de que uno se equivoca. Quizás en el momento de la calentura, de la operación, de lo que sea, te enojás porque las cosas no salen y querés que salgan y estás presionando y quizás estás presionando mal. Entonces
digamos, lo que me llevo es que una de las cosas que debería haber hecho mejor es no enojarme tanto en situaciones más cuando algo no sale. Me ha pasado, ¿viste? Transacciones que quedan en el medio, colgadas. No, tenemos que resolverlo de esta forma. No es así. Y bueno, sí era así. Y yo me equivoqué. ¿Entendés? Una pregunta que me parece muy buena que está bueno también preguntárselo a alguien que se dedica a esto es ¿cuánto, o sea, qué rol juega la intuición versus el análisis cuando haces una inversión? La intuición es una corazonada. Digamos, es algo no profesional. Poco te diría. Lo más probable es que te equivoques. Una intuición. Después, eso es una intuición, ¿no? Después vos tenés, sí, lo que es la experiencia de hechos pasados que no necesariamente se vayan a repetir en el futuro. Defaults de compañías o de estados que te van marcando como mapitas previos hacia dónde va la situación. Pero la intuición no es... o sea, vos las inversiones las tenés que analizar desde el punto de vista profesional, mirando un balance, mirando lo que genera la empresa, el potencial y los famosos pros y contras que tiene una compañía. Y después el éxito está en la diversificación. Muchas veces cuando vas a ver a un cliente te dice, yo necesito el 8% anual de rendimiento. Yo no te lo puedo dar. ¿Pero por qué? Porque yo no te puedo prometer un resultado. Yo lo que puedo es trabajar para tratar de darte el mejor resultado, pero no te puedo prometer un número, porque te voy a mentir. Y después tenés que conocer y si querés tal rendimiento, de verdad el cliente tiene que estar dispuesto a asumir determinados riesgos. Cuando vos se los contás, te dice, no, pero eso no. Bueno, entonces no es por ahí. Entonces lo importante siempre es conocer qué está dispuesto a perder el cliente antes de ganar y qué riesgos quiere asumir, básicamente. ¿Qué puede perder y qué riesgos quiere asumir para tratar de construir algo? Y después muchas veces, muchos clientes te dicen, bueno, ahora tenemos mucha liquidez, invertamos. Digo, pará, es como todo, yo creo que se construye con el tiempo. La estrategia es una que la podés ir moldeando, por lo menos nosotros trabajamos con una sola estrategia y vamos moldeando el porcentaje de asignación de riesgos en base a lo que hablemos. Y normalmente voy a decir, bueno, un señor de 90 no va a querer arriesgar, no, todo lo contrario, el señor de 90 quizás es el que más arriesga. Contame un poco de eso, que está bueno. Ejemplos así Ejemplos del típico ida y vuelta y más también del oficio de tener esa relación con el cliente, intentar de entenderlo. Muchas veces por ahí, o sea, vos decímelo o no, pero tenés que representar lo que el cliente quiere, cómo entendés qué es lo que el cliente quiere y cómo haces cuando por ahí eso difiere de lo que vos pensás que es lo mejor, Sí. cómo se lidia con eso. Normalmente yo se lo digo, mira, me parece que no, ahora es tu plata, ¿querés hacerlo? Hacemos. Y ahí la respuesta es sí o no. Muchas veces es vos qué pensás o vos qué harías, te tiran la pelota a vos y yo haría esto. Ah, bueno, hagamos eso. Ok. Pero cuando uno te llama con una idea que la tiene clara y que quiere hacer eso, no lo puedes contradecir. Porque si después el tipo tiene razón, o sea, no tenés qué disfraz ponerte para una respuesta. Y el apetito al riesgo no viene dado con la edad, viene dado con otras condiciones. Viene dado quizás si los ahorros que tiene o el patrimonio que tiene es independiente a sus ingresos actuales. O es un señor, por ejemplo, que trabaja ya y está avanzando en edad, pero tiene un patrimonio con el cual, por su forma de pensar, piensa que tiene que arriesgarlo, no quiere decir ir al casino, digamos. Apuesta por determinados sectores y te dice yo quiero hacer esto y esto y esto y te lo fundamenta, o porque ese fundamento también está relacionado con su actividad, si está en el mercado de petróleo, o si está en el mercado de los plásticos o de los metales, ¿no? Si es industrial. ¿Cómo se hace para estar, digamos, informado y actualizado de
viste, mencionaste distintas industrias y de golpe estás hablando con un especialista de la industria del petróleo que laburó 30 años en petróleo, y de golpe después atendés a alguien que está en otra industria de telecomunicaciones o lo que sea, y el mundo, viste, geopolíticamente está en conflicto y Argentina también saca un bono o lo que sea y están pasando mil cosas a la vez. ¿Cómo es tu día, cómo estructuras tu día o tu semana y cómo estás actualizado de todo lo que está pasando constantemente para poder responderle a personas con alto conocimiento del tema que te están hablando, pero también tener una visión quizás de un panorama más general, porque quizás hay ciclos de mercado o cosas que pasan que van por fuera del día a día y que también tenés que saberlas para poder, digamos, anticipar en lo posible o agarrar unas tendencias Sí, para que te vaya bien. hoy en día tenés muchísima información, es impresionante. Entonces tenés que seleccionar líneas de información, pues no te da el tiempo para leer y para después hacer tu trabajo diario. Entonces, básicamente empezás la semana el lunes con una charla que tenemos de inversiones, y ahí intercambiamos un poco ideas. O sea, hay un hilo conductor que lo hagan los analistas y luego uno intercambia su posición. Che, ¿por qué esto? ¿Por qué si es esto, lo otro o lo que sea? Eso como una primera parte. Después tenés la suerte de que como colaborás con diferentes entidades de diferentes partes del mundo, de Suiza, Luxemburgo, España, Estados Unidos y Argentina, entonces tenés información y puntos de vista diferentes sobre mismas situaciones, por ejemplo la guerra, ¿no? Algo tan incierto que no se sabe lo que va a pasar, pero tenés puntos de vista, y puntos de vista después se traducen en a qué vamos a invertir o por dónde vamos a ir. Lo más difícil es escuchar esos 5 fuentes y sacar tu propia conclusión y hacer un resumen. Eso es lo más difícil de todo, ¿no? Porque ahí también hay un poco de pasión, ¿no? En este negocio se maneja mucho, hay tipos que están como muy apasionados con sus ideas y entonces, bueno, eso tenés que bajarlo a tierra y enfriarte un poco, de nuevo, para no equivocarte, con eso que charlamos hace un ratito de la intuición, ¿no? O sea, más bien lo analítico, me parece lo más importante. Y saliendo un poco de lo que es el trabajo en finanzas, ¿tenés algún hobby por fuera de eso? Y si lo tenés, o cómo lidiás, digamos, con las presiones para desconectar cuando te toca desconectar o para, sí, vivir la vida en definitiva cuando se apaga la pantalla del mercado, digamos? Deporte, mucho deporte. Trote liviano, porque tampoco estamos en una edad para ser maratonista. 4 veces por semana mínimo, es el piso. 10, 12 kilómetros. Te decía, lo hacía mucho con música, ahora menos música, para escuchar un poco más, si no estás todo el tiempo escuchando ruido, o sea, cuando trabajás, cuando escuchas audios Demasiado estímulo. de trabajo, mucho estímulo, aunque hay días que se necesita, Sí, ¿no? sí. Para descargar, pero un poco también de paz viene bien. Después lo espiritual también creo que es muy importante, cada uno con su creencia, pero me parece que lo espiritual también es un buen equilibrio. Y los amigos, las charlas, del trabajo, de lo personal, de lo familiar. Y después también otra cosa que ya te va pasando en determinada etapa de la vida es aprender también de los hijos, ¿no? Como sabes, mis hijos, los más grandes, ya son, es 26 y 23, cumple Fermín ahora. Simón tiene 26, Fermín 23 y Amalia tiene 13. Pero los dos, la verdad que han sido un ejemplo en cuanto a su carrera de estudio y profesional que se están iniciando, pero tienen los dos los pies muy sobre la tierra. Y bueno, eso es mérito de la madre, del padre, pero también es del grupo que conforma toda la familia, ¿no? Porque la familia no es solamente el papá y la mamá, sino la familia está conformada con los amigos,
los tíos, etcétera, ¿no? O sea, el primer núcleo y el segundo núcleo. Y los amigos son muy importantes. Muy importantes porque cuando vos tenés un problema, para ir a la fiesta están todos, pero cuando vos tenés un problema, no es que se borren, pero la gente reacciona de diferentes formas ante determinadas situaciones de crisis, ¿no? Y la verdad que es muy lindo cuando, te decía la parte espiritual, hice un retiro en enero, y en ese retiro tengo unas notas, unas cartas, y recibí cartas de amigos, familiares, y recibí de mis 2 hijos. Y de verdad cuando vos lees esas 2 cartas es como un resumen de su vida, ¿no? Que te agradecen a vos hasta ese momento. Entonces decís, bueno, vamos bien, ¿no? Por ahí. Pero me parece que es deporte, familia y el tema espiritual de las creencias de cada uno, ¿no? Porque eso ya es muy personal. Bueno, muchas gracias, De Kiki. nada, querido. Un placer. Sos un crack. Hasta la próxima. Esto fue Capital Argentino. Suscríbete.